razón. Mi profesión es médico y tengo dos especialidades, una es la psiquiatría y la otra es la medicina legal. Además soy docente universitario. Sí. Y después el resto de lo que es currículum ya pasa a ser un tema que quizás no sea tan importante como esto que estoy mencionando, que he tomado mucho esfuerzo. Bueno, y a mí se me hace que todo es importante, ¿no? Porque está también con la asociación, ¿no es cierto? Estoy en varias asociaciones, entre ellas la Asociación de Médicos Forenses de la República Argentina, con la Asociación Argentina de Trastornos de la Personalidad, trabajando con estas personas, sobre todo participando en las actividades que ellos están proponiendo, lo que permite una actualización que en realidad cuando va pasando el tiempo vos te das cuenta que no son actualizaciones, sino que las visiones que uno tenía sobre un determinado tema se van transformando con el correr de los años, van mutando, lo que hace que nosotros nos obligue a tener una flexibilidad para poder comprender los fenómenos sociales desde el punto de vista psicológico, ya que los paradigmas, la forma de pensar las cosas se han ido modificando. Totalmente, ¿no? Y va cambiando y va constantemente, ¿no? Un cambio. Doctor, y preguntarle esto, ¿no? ¿Cómo que decidió o qué le hizo llegar a querer estudiar lo que es esto, ¿no? Tanto como la psiquiatría como lo que es la parte forense, ¿no? Son dos instancias importantes. Una ha sido la psiquiatría, ha sido primero conocer lo que era. Para mí antes la psiquiatría, por más que uno pase por la facultad de medicina y tenga como materia salud mental o psiquiatría, no deja de ser, si uno no ha tenido una instrucción previa, tío, primo, familiar, conocido, que haya incursionado a través de la medicina, y aún así no haya un prejuicio hacia la salud mental, uno puede permitirse abrir esa puerta para poder ingresar y conocer un mundo completamente diferente, que no es tan diferente porque empieza a unir distintas piezas que uno ha ido viendo desde que comienza la facultad de medicina, como lo es la anatomía, o sea, la forma del cerebro por caso, el funcionamiento, las cosas que dicen o sienten las personas. Aquí en la psiquiatría hay una característica muy diferente o muy exquisita en todo caso, que es la escucha del paciente. Es una escucha completamente diferente porque mientras la persona habla, también ingresa acá cómo uno va al mismo tiempo en pensamientos paralelos, observando los gestos, las miradas, la concordancia. La comunicación no verbal, diría. La comunicación no verbal es fundamental, fundamental, donde inclusive una persona, por ejemplo, sin llorar y sin decir la palabra tristeza, uno diagnostica depresión. Y no es por una cuestión caprichosa, sino que empieza a preguntarle después, como tirando de un hilo, lentamente, distintos signos y síntomas que condicen con depresión, y le preguntas a la persona hace cuánto estás así, y resulta que hace mucho tiempo que se sentía de esta manera. ¿Y a vos te gusta, te parece bueno estar viviendo de esta manera? Y no, la verdad no, por esto otro, por mi chico, por mi familia, me cuesta el día a día, la verdad que sí, no me gusta, y muchas veces se quiebran ante determinado tipo de intervenciones. Uno no busca que la persona vaya a llorar, justamente que se quiebre. Sin embargo, la serie de preguntas que uno va haciendo permite llegar al diagnóstico presuntivo más apropiado para llegar después al diagnóstico definitivo, que a partir de ahí comienza el proceso de tratamiento. Uno ya va evaluando cuáles son las alternativas más positivas, y la medicina legal ha salido como una cuestión más bien de casualidad. Estaba finalizando la residencia de psiquiatría en la provincia de Córdoba, faltaban aproximadamente 3 meses para que finalice la residencia. Y recibí un llamado telefónico de quien fuera en su momento la directora del Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. Me había preguntado, doctor, disculpe, le quería hacer una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a, si yo le propongo un trabajo, a aceptar? Doctora, tranquila, después me cuenta de qué se trata, desde ya tiene un sí. ¿Y qué era ese sí? Se había creado para el año 2008 a través de una
una acordada entre justicia y salud, un sistema en el cual un equipo de salud era el filtro que permitía o no que una persona fuese internada de manera voluntaria o involuntaria, como era anteriormente. Y ahí comenzó todo, conocer un mundo completamente diferente que tiene que ver con la medicina legal y la psiquiatría legal, porque la psiquiatría siempre fue para mí la especialidad madre, pero tiene un abanico tan grande de injerencia dentro de la vida del ser humano, porque muchas cosas relacionadas con la salud mental, que me permitió a mí entrar en el mundo de la medicina legal de esa manera. ¿En dónde la podés aplicar? En el ámbito laboral, civil, penal, familiar, distintos ámbitos. Ya pensando de lo que es la medicina legal y la psiquiatría, también, bueno, ahora la ginecología, la oftalmología eventualmente, y las distintas ramas de la medicina que van a intervenir en lo que es la medicina legal. Qué bárbaro, ¿no? Lo que es la mente, así. Yo lo fui al doctor y la verdad que me vuelve loca, así, en el sentido de decir, cómo tiene su mente y cómo es cuando uno va estudiando específicamente lo que es la parte neuronal, porque también parte neuronal. Una gran parte porque cuando hablamos neuronal partimos desde el órgano más importante que tiene el sistema nervioso, que es el cerebro. Tenemos dos, el sistema nervioso central, que es el cerebelo, que tiene que ver con el equilibrio. Hay una partecita chiquita que se encuentra en la nuca, que cuando muchas veces son lesionadas las personas corren riesgo de vida, que se llama tronco encefálico. Y después viene la médula espinal. A todo eso le llamamos nosotros sistema nervioso central. Y sistema nervioso periférico son el resto de los nervios, tanto por fuera que inervan los músculos, como los internos que van a inervar el pulmón, corazón, intestinos, a los cuales también tienen una dependencia muy importante también con respecto al sistema nervioso central. Porque al fin y al cabo, el sistema, los nervios, la fibra nerviosa, no los nervios de ansiedad, sino la fibra nerviosa va a enviar una señal al cerebro con respecto a algo que hemos percibido. Y si el cerebro lo interpreta de una manera equivocada, podemos tener una alteración en la interpretación de algún signo o síntoma que nos esté pasando tanto físicamente como mentalmente. O sea, creamos una realidad de la que nosotros creemos que puede ser verdad y quizás ni siquiera lo sea verdad. Como decían que el 80% de las cosas que nosotros nos imaginamos no son ciertas. ¿Qué les parece si en el próximo bloque hablamos acerca un poquito sobre lo que es la ansiedad, ¿no? ¿Cuánto están ansiosos ahí? Van a tener que esperar un poquito. Hasta el próximo bloque. Nosotros nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria. Y volvemos con otro bloque y hablamos, ¿no? Para aquellos que recién nos sintonizan, la 95.7, comentarles que estamos con el doctor, ¿no? Él es Rubén Leonardo Cazón. ¿No es cierto, doctor? Él es psiquiatra y médico legista y docente universitario. Las cuatro cosas son ciertas. Bueno, pero todo lo que hablamos es cierto. La verdad que a mí me encanta poder tocar los temas que nos atrae a todo, ¿no? ¿Y por qué digo que nos atrae? Porque lo hacemos vivimos casi todo el tiempo cotidianamente con estos temas, y una de las cuestiones es la ansiedad, ¿no? Es un trastorno. ¿Qué es la ansiedad en sí, no? La ansiedad es una reacción propia de un organismo ante determinado tipo de estímulo que puede recibir. Pensemos en una célula que recibe un estímulo por parte de una bacteria y tiene que defenderse. Esa célula comienza a se estresa, digamos. Nosotros somos un conjunto de células a las cuales también ante determinados estímulos vamos a sentir síntoma de ansiedad. El síntoma de ansiedad nosotros lo podemos sentir de dos maneras principales. Una es a nivel
psíquico y otros a nivel físico. La ansiedad está más bien vinculado con lo físico, temblor en las manos, estoy nervioso, ¿cómo te das cuenta? Porque estoy con los pies moviendo a cada rato, parece como si estuviera zapateando, tengo las manos transpiradas, me tiemblan las manos, me transpiran las axilas ante determinado tipo de situaciones, se me mueven los intestinos. Algunos chicos universitarios sabrán muy bien algunos lo que quiere decir antes de ir a rendir un examen, lo que le llaman el CAPEX. ¿Qué es el CAPEX? El cagazo preexamen se llama. Y van al baño varias veces y son varios días de auténtico sufrimiento en el sentido de que la ansiedad que presentan por aprobar, ya sea por presión personal o por presión de los padres o por la presión de la propiedad de la persona o por la urgencia de recibirse, la ansiedad comienza a aumentar. Tengamos en cuenta, primero y principal, que esa ansiedad va a ir produciendo eso a nivel físico, pero a nivel mental va a ir produciendo otro tipo de situaciones, entre esas puede producir pensamientos negativos como no voy a poder, no voy a alcanzar, eso, no soy capaz de hacer eso. Bastante parecido quizás a los síntomas, a los pensamientos de la persona depresiva, pero también la ansiedad lo que va a hacer es dos situaciones muy importantes. Una de esas es dificultar la concentración de una persona para poder realizar una acción. Estoy manejando un auto, estoy pensando en otra cosa, me desconcentré, dejé de prestar atención y le choqué al auto que estaba parado en rojo en una avenida. Esto nunca me pasó, pero ¿cómo puede ser que te pase ahora? Bueno, se desconcentró. ¿Cómo más la ansiedad va a influir desde el punto de vista mental, desde el punto de vista psíquico, a través de la memoria? La ansiedad, el estado de ansiedad, partamos primero y principal que la ansiedad es algo normal en la vida de las personas, como lo nombré hace rato de la célula. Pero cuando hay un elemento, en el caso del ser humano, interno o externo, que haga que eso aumente, vamos a hablar de un término que se llama estrés. Ahí vamos a hablar de estrés, después hablamos de lo que se llama eustrés, que sería la ansiedad normal que tienen todas las personas. O sea, ese sería eustrés. Eustrés sería la ansiedad normal. Y el distrés, hablamos cuando esa ansiedad ya no es normal, genera un malestar en la persona, tanto físico como psíquico y anímico. Dentro de lo psíquico va a ser lo anímico y conductual, porque a veces la persona pierde control de su propio cuerpo. Si le tiemblan las manos, no está teniendo control sobre su propio cuerpo. Por eso, dentro de lo que es la ansiedad, únicamente tenemos la expresión máxima de la ansiedad, que para mi punto de vista es el ataque de pánico. Que tiene o sea, que puede detonar eso, digamos. La ansiedad puede lograr hacer... Sí, puede lograr hacer siempre y cuando se mantengan o aumenten los factores que inducen a que la ansiedad vaya aumentando progresivamente. ¿Qué ocurre con la ansiedad en sí misma antes de que vayamos a los otros temas que habíamos hablado fuera de línea hace un momentito? Hay una frase que dice: el hombre es un animal de costumbre. A medida que vos le vas aumentando los niveles de ansiedad, la persona comienza a producir una adaptación a la misma y va adaptándose a niveles cada vez más elevados de ansiedad, que cuando no lo logra, ahí se convierte en un trastorno, y puede ser un trastorno tanto ansioso como depresivo o ambos, y la persona no puede adaptarse a una situación nueva, por más que esa situación nueva sea favorable. Por ejemplo, me ascendieron de trabajo. Me ascendieron dentro del trabajo, o me cambiaron de ubicación dentro de la empresa. Estoy en un lugar hermoso donde siempre hice lo mismo, nada más que como viene menos gente que cuando trabajaba en otro lugar, esto me genera una ansiedad, me siento como que no estoy haciendo nada. Y la persona no logra adaptarse a eso. Estos aumentos de ansiedad, si vamos a comparar una escala del 1 al 10, supongamos que la tranquilidad se encuentra en 1, por decir un número, ya en 9, 9.50 o pisando el 10 ya va a estar la ansiedad. Pero ¿qué pasó en ese
en ese lapso, ¿no? En ese lapso de tiempo la persona se fue adaptando hasta que no pudo. Y al no poder, pueden ocurrir distintos tipos de situaciones. También una carta de presentación, como te dije recién, sí, puede ser un ataque de pánico, o también puede ser una depresión, o puede decir, vengo a verlo doctor porque no duermo. sí. Y es ahí donde encontramos, bueno, a través de distintos tipos de modos de hacer el diálogo con el paciente, primero el llegar al diagnóstico que realmente no está durmiendo, porque Sí. yo no puedo decirlo, pero en realidad ocurren otro tipo de situaciones que hacen que no duerma. Si me tomé café a las 11:30 de la noche, doctor, no duermo, va a ser frecuente. Claro, por el mismo café, digamos. Exactamente, porque es una sustancia estimulante. Y, sin embargo, ocurrió otra cosa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando aquel ataque de pánico, cuando aquella depresión van cayendo, es decir, van disminuyendo y las personas se van mejorando, ahí aparece la verdadera causa. O sea, que va disminuyendo, a medida que va disminuyendo, la causa de lo que... Sí, porque la carta de presentación puede ser un trastorno del sueño, pero en realidad había una cuestión que tiene que ver con la ansiedad. Sí. Justamente uno de los temas que quizás que podemos conversar en el día de hoy. El trastorno de la ansiedad, ¿no? Y ansiedad general, íbamos a hablar de... Generalizada. Exacto, que no es la ansiedad tiene distintas formas, Cecilia, y audiencia. La ansiedad puede ser la fobia es cuando uno tiene un terror, un miedo a algo, una araña, a volar, a ir en un colectivo, que haya un vuelco, o volver a vivir un accidente, y no por eso no viajo en auto. Podemos tener otra forma de ansiedad, por ejemplo, no dejar de pensar constantemente en un determinado tema. Y la ansiedad no la tenemos de forma externa, sino la tenemos de forma interna en nuestro cerebro, a través del modo de pensamiento, o bien externa, porque tenemos presiones de distintas índoles que hacen que aumente la ansiedad. Vamos adaptándonos, pero ¿qué ocurre? Llega un momento que por más adaptación y habilidad que tengamos, los recursos se pueden llegar a acabar y la adaptación ya no va a ser posible y la ansiedad va a ingresar mucho más fácilmente en la vida de la persona, mostrando, aparte de ansiedad, un síntoma que muchas veces lo suele acompañar, otras veces no, que es la irritabilidad, es decir, una persona que se siente molesta por los ruidos. Exactamente. Y ahora, ¿por qué nosotros lo manifestamos a la ansiedad como una persona acelerada, ¿no? Cuando en realidad, si bien es como yo siempre digo, ¿no? Lo físico se manifiesta a través de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿no? Y siempre decimos, estás ansiosa porque la persona viene y te dice, no, ¿por qué hay que hacer esto? Porque mañana tenemos que hacer lo otro, y acelerado, ¿no? O como querer ya pasar todo, ¿no? Lo que tenemos que vivir, por ejemplo, ¿no? A ver, yo te lo puedo responder de dos maneras. Primero y principal, no hay ansiedad tranquila. Sí. Entonces, si yo en mi mente estoy acelerado, pienso acelerado, siento malestar y hago las cosas de modo acelerado de la misma manera que lo pensaba. Sí. O bien tenemos el otro tipo de ansiedad que también es tan importante como la que te nombré, que es esa ansiedad de aquellas personas a las cuales la frase le cae perfecto, la procesión la lleva por dentro. Son esas personas que son ansiosas pero no expresan las causas, los motivos que generan sus propias ansiedades. Sí. O puede estar con un amigo, con una amiga, con una pareja, en la cual sea completamente tranquilo y uno ser completamente ansioso. Sin embargo, la otra persona, si uno no conversa con la otra persona, podemos encontrar al hacerlo que estaba tan nervioso como uno, nada más que uno lo manifestaba y la otra persona no. Pero claro. ¿Cómo podemos llegar a dar cuenta? ¿Cómo? Y hacen un tour por todos los médicos. Yo me río, pero es verdad. Es verdad. Y también autoanalizándose uno mismo también. Yo siempre digo de que, bueno, yo tengo
un problemita, se decía, alguien, yo sabía mi tío, por eso te preguntaba si la ansiedad también tiene que ver con la herencia, si es hereditario, porque tenemos tanto yo como mi tío, bueno, él vive en Mendoza, él tiene la tendencia de a estar leyendo el diario, pero en su mente, si bien lo lee, es consciente de lo que lee, porque vos le preguntas y él te va a decir, sí, estamos leyendo esto, ¿no? Y a la misma vez está pensando en lo que tiene que ir a cocinar, ¿no? Y a la misma vez está pensando y está con la vista así, mientras miramos, decimos como que estamos haciendo todo a la sola vez, ¿no? Y es como si no se concentra en una sola cosa, sino que estamos desconcentrados, pero al mismo vez concentrados. O sea, no sé cómo explicarlo, Como ¿no? lo estás haciendo, te estás describiendo Sí. en parte cómo es una persona que tiene lo que se llama dentro de las clases trastorno de ansiedad generalizada. Sí. Que es aquella en la cual, cuando hablamos de ansiedad, es todo esto que venimos hablando. Y al usar la palabra generalizada, implica distintos temas muy disímiles, muy diferentes unos de otros, en los cuales vamos a tener temas externos, la economía, la salud de mi tío de Mendoza, la salud de mi prima que está allá en Mar del Plata, mi mamá que está acá en Salta, mi hermano que está viviendo en Jujuy, mi hermana que la ascendieron de puesto y que es un cargo muy importante, pero no sé si eso le va a generar un malestar, mi sobrinito que la otra vez tuvo que ir a un médico, no, el otro día me salió una manchita en tal parte del cuerpo, y cada uno de esos temas son completamente diferentes, pero van ingresando, están presentes en la mente, ya sea al mismo tiempo o uno detrás de otro, manteniendo a la persona en un estado permanente de ansiedad. Pero ¿cuál es la característica cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada? O de ansiedad generalizada, no me gusta mucho usar la palabra trastorno, Sí. y ya te voy a explicar por qué. Y es lo siguiente. Una de las características de esto es que ya sea que lo estemos pensando todos al mismo tiempo o lo estemos pensando al tema uno detrás de otro, una vez finalizado el pensamiento de un tema pasamos al siguiente, hay una vivencia muy diferente al estar nervioso porque me falta plata, al estar ansioso porque me falta plata. Por cada uno de los temas que estoy pensando, la persona que tiene ansiedad generalizada vive afligida por el tema. Yo estoy afligido por tal cosa, estoy afligido por tal otra, estoy afligido por tal otra. Muchas veces quizás esto nosotros lo podemos traer de recuerdo cuando éramos chicos y escuchamos a algún tío o nuestros padres, primos mayores que decían estoy afligido por mientras hacían sus actividades. Incluso estoy afligido porque tengo que hacer tal tarea, y cuando vos ves finalizada la tarea de esa persona, estaba muy bien, entonces vos te preguntás, ¿por qué o para qué? O si era necesario estar afligido en vez de disfrutar lo que estaba haciendo. Porque es como que nos perdemos, ¿no? Nos perdemos de poder revivir el momento, como decían algunos, el aquí y el ahora. Pero no es una cuestión voluntaria, es una cuestión... A ver, acá para mí hay dos aspectos muy importantes. Una cuestión biológica, de funcionamiento cerebral para pensar de esa manera, y otro es una conducta aprendida. Si yo lo veo a mi mamá que se aflige, yo la veo, la escucho, estoy afligida por esto, pero habla sola, diciendo eso mientras realiza sus acciones, yo aprendo que para hacer mis cosas tengo que estar afligido y no estar tranquilo para realizarlas, y entonces las voy incorporando como parte de mi vida. Son patrones que nosotros, como plantilla, digamos. Vos recién habías nombrado la cuestión genética. Sí, en cuanto a la ansiedad, sí lo es. Tiene componentes que están estudiados, al igual que la depresión, de una causa genética. Pero aquí también tenemos lo que se llama conducta aprendida. ¿Cuál es aquella que nosotros aprendemos de otra persona cómo realizar determinado tipo de acción? Y dentro de lo que es la aflicción, la persona con ansiedad generalizada realiza todas sus acciones en esa frecuencia de estar afligido, por más que sea una cuestión inclusive agradable, o imagínate las cosas que son desagradables, están afligidos, están compungidos, y esa aflicción se parece a la ansiedad. Por eso muchas veces la presentación, como te decía hace rato, con respecto a la ansiedad, puede ser un ataque de pánico.
la cual ha aumentado muchísimo desde el 2020 a la actualidad, de un tercio más, o 2 tercios más diría, de lo que se veía antes de 2019 para atrás. Sin embargo, esa carta de presentación, al ir disminuyendo, ocurre que para poder tener este trastorno de ansiedad generalizada, va a existir que cada uno de los temas que nosotros estamos teniendo en nuestra mente, tocando, abordando, Sí. son, primero tienen 2 características fundamentales, y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder ir disminuyendo esto. En todas estamos afligidos. Sí. Y otra de las características es que todas tienen la misma importancia. Entonces vos le preguntás a la persona, bueno, vos me decís que tenés muchas cosas, que estás afligida, haceme una lista. Viene la persona, vos le das un papel, le das una lapicera, te empieza a anotar, llega el número 15, supongamos, por darte un número. Sí. Y vos le preguntas, decime una cosa, ¿el número 15 tiene el mismo valor que el número 1? Algunos te van a decir que no. Entonces, ¿para qué lo pones acá? Claro. ¿Para qué te preocupas por este tema si a vos lo que te está preocupando es el primero, el segundo y el tercero? Claro. La preocupación existe, pero una cosa es una preocupación que te estimule a realizar una acción que te permita llegar a una resolución de un problema, Sí. a ocuparte y resolverlo, a que lo puedas hacer, pero con una vivencia de malestar interno constante, que lo vas a transmitir a la gente que tenés a la vuelta, y si no tenés a nadie a la vuelta, lo vas a vivir con vos mismo, teniéndola amargada la situación que tenés que realizar. Hay otras personas que te van a decir que del 1 al 15 vos le preguntas cuál es el más importante y te dicen todos. Ajá. Entonces quiere decir que toda tu vida es un problema. Toda tu vida te aflige. Sí. No, porque la verdad es que no es así. Ahí nomás le hacemos para atrás, ¿sí? Algunos. Y otros no logran captar que hay diferencias, porque una cosa es una dificultad, una molestia, un problema, y otras cosas puede ser una preocupación. Hay que jerarquizar en la medida de lo posible el tema al cual nosotros estamos abordando dentro de nuestra vida, y no ponerle a todo categoría aflicción. Claro. Porque si no, no vas a dormir a la noche, porque vas a estar pensando en todos los temas, ¿no? Como algunas personas hacen, voy a la noche en el momento que tengo para reflexionar en el día. ¿Y qué reflexionan? Aflicciones, problemas, preocupaciones. Sí. Son las 3 de la mañana y no solucionas nada, porque si estás despierto no vas a solucionarlo, porque de noche son las 3, 4 de la mañana. Tal cual, es verdad, ¿no? Es verdad. Y uno dice, ¿cómo lo voy a solucionar? Y está, no dormir por pensar cómo solucionar. Y hablando un poquito de esto, ¿no? De solucionar. ¿Cómo hacemos para vencer la ansiedad? ¿Se anima a responderlo en el próximo bloque, no? Espero no estar muy nervioso en hacerlo, pero sí, me animo. Nos vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Por favor. Y volvemos con el último bloque y un tema muy importante, ¿no? Para todos los que estamos ahí. Incluso yo siempre digo, ¿no? Que cada vez que traiga a un profesional que habla sobre el tema del área de la salud, también es para mí, ¿no? Para yo también aprender. Y bueno, vamos a aprender juntos todos, ¿no? Lo que tiene que ver, ya hablamos un poco acerca de la característica, visualizamos un poquito lo que es la ansiedad. Pero ahora vamos a ver, ¿tiene cura la ansiedad, por así decirlo? La ansiedad es un síntoma, primero y principal, como puede ser la fiebre. Sí. A diferencia de la fiebre tiene medicamentos específicos para. La ansiedad tiene un componente psíquico y físico. Acá, cuando hablamos de cura de ansiedad, nos vamos a remitir principalmente a lo que es el abordaje, que sería el término más apropiado, de la ansiedad generalizada. Sí. La ansiedad generalizada, primero y principal, debe de ser diagnosticada por un médico psiquiatra, y en esa intervención del médico psiquiatra tiene 2 elecciones principales. Una, son 3. Hay un antidepresivo, puede ser también un ansiolítico, y hay un medicamento que es un antiepiléptico que
ha sido observado a través de los años que es muy bueno para este tipo de situaciones en las cuales las personas comienzan a preocuparse con menor frecuencia de los distintos temas o los temas que lo tenían con mayor importancia e interés, lo cual les genera una vivencia de alivio al haber menor cantidad de tiempo, al existir menor cantidad de tiempo, su mente ocupada en ese o en varios temas. Los temas de preocupación o de preocupación están, pero la carga, la intensidad de esa preocupación va disminuyendo. Uno lo hace la medicación, pero fundamentalmente acá es quizás el ejemplo que había hecho hace un momento atrás, cuando vos le das un papel a alguien y que escriba la lista de las preocupaciones. Sí. Esto se llama psicoterapia. La psicoterapia es fundamental, acá es importante tanto el psicólogo como la psicóloga que tengan un buen entrenamiento para trabajar en lo que es el trastorno de ansiedad generalizada. En lo personal, si bien lo estoy abordando como médico psiquiatra, el trastorno de ansiedad generalizada forma parte dentro de las enfermedades de la salud mental. A mi modo de ver, a lo largo de estos 19 años de profesión, yo no la considero tanto en sí mismo como una enfermedad, sino más bien la considero como un, digamos, trastorno de personalidad, como una forma de ser en el mundo, el preocupado o la preocupada crónica. Hay cualquier tema que vos le presentes, se va a preocupar por ese tema. Vos le contaste una cosa, suponer, estoy manejando el taxi en este momento, estoy conversando con una persona, la persona se bajó, me quedé preocupado porque tiene que hacer tal cosa, pobre, tiene que hacer esto otro, le pasó esto otro, el peluquero, la peluquera, y se quedan con ese malestar de la otra persona, al cual lo asumen como propio. Sí. Esto es una cuestión circular en la cual la persona tiende a manejarse de esa manera en la vida. Tengo, que sé yo, a mi mamá de 70, 75, 80 años, y vienen los hijos, pero mamá, al tío lo están cuidando en Buenos Aires, tiene sus hijos, tiene su nieto, no tenés por qué ir a verlo, está dentro de todo bien, no tiene problemas de salud, pero sin embargo la mamá se preocupa por su hermana que está en Río Negro, por el primo que está en Formosa, por el otro tío que tiene permisiones, por la economía del país, por la salud de tal o cual artista, lo que ocurre en la política, tiene una forma de funcionamiento. ¿Qué ocurre con la terapéutica? Y con esto daría un cierre, que es el siguiente. La persona tiende a disminuir de una manera bastante importante la cantidad y el nivel de la intensidad de las preocupaciones. Sin embargo, allá al fondo se puede llegar a observar que algo le quedó. ¿Por qué? Porque cuando era más chica esa persona aprendió que para que las cosas le salieran bien en la vida tenía que estar preocupada, tenía que estar preocupada. Sí. Y esa creencia férrea es la que está allá en el fondo, adentro de esa psique, de esa mente, de esa persona. Sí. Sin embargo, las distintas terapias van reduciendo hasta llegar a ese límite. Uno no puede cambiar la forma de las personas, sino podemos reducir los defectos, anularlos cuando nos conviene y debemos hacerlo, y fortalecer nuestras virtudes o crear nuevas herramientas para afrontar las cosas de la vida. Sí. Sin embargo, a la persona a quien le llamo el preocupado, la preocupada crónica, en el disminuir en un porcentaje importante para su vida las preocupaciones, a lo que ella cataloga o él cataloga preocupaciones, y ponerle otro nombre, va a mejorar de una manera muy sustancial su vida, y eso va a influir mucho en todas las personas que se encuentran a la vuelta de él o de ella. Qué bárbaro. Está genial, doctor, ¿no? Cómo nos da las herramientas, ¿no? Que es fundamental. Y yo vuelvo a lo que él decía, ¿no? Hacer la lista. Podemos hacerla en casa, por ejemplo, una lista de decir cuáles son las prioridades y qué es lo que nos da mucho más ansiedad. ¿Se puede hacer en casa? Yo lo dividiría en preocupación. Como tip, digamos, ¿no? Sí, un excelente tip, por supuesto, sí, ¿no? De una. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de preocupaciones, no puedes poner la preocupación 14 al mismo nivel que la número 2 o la número 1. Sí. Deja de ser preocupación. O sea, ¿para qué usas tu psiquis, tu energía? ¿Para qué estás agotado por ese tema que no te vas a ocupar si te vas
ocupar preocupadamente Sí. por el 1 y por el 2. Claro. Por eso decía, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, decía, ¿no? Esa es la frase, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido, y para aquellos que quieran saber más acerca de los temas, ¿no? O quizás ir a consulta para poder sacarse un poco lo que es esta ansiedad, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? ¿Dónde tienen que ir, perdón? ¿Y qué número de teléfono se deben dirigir? Muy bien, mi consultorio está en la calle Leguizamón 930, entre la calle 25 de Mayo y la avenida Sarmiento. El teléfono para los turnos es 422-0813. Ahí lo va a atender la secretaria de 9 a 2:30 y de 16 a 20 horas de lunes a viernes. Sí. ¿Podría volver a reiterar lo que es el número de teléfono? Para Por favor. que quieran sacar turno. 422-0813. Doctor Rubén Leonardo Cazón. Ahí está. Se pueden comunicar con el doctor, y la verdad, muchísimas gracias, doctor, por haber venido, y esperamos poder volver a entrevistarlo con otros temas más. Son importantes, la verdad, ¿no? Te agradezco mucho la invitación y fue un placer estar acá.